Yeah, milk is a risky food for human consumption. As a pediatrician, I see on a daily basis children suffering from conditions that are linked or associated to dairy consumption, such as eczema, acne, constipation, acid reflux, iron deficiency, anemia. Cow's milk protein is the most allergenic food. People say, well, no, I want hormone-free, not injected with bovine growth hormone. But milk is this hormonal fluid, so it's just packed with sex hormones and natural sex steroid hormones like estrogen, progesterone. In fact, doesn't matter if it's conventional milk, doesn't matter if it's organic milk. Milk without hormones, it's an oxymoron. Organic dairy has just as much saturated fat and cholesterol and galactose and all the things that you don't want as conventional dairy. Dairy products in general have a lot of other products associated with it, not the least of which is pus. I mean, they actually have laws limiting how much pus you can actually have in a milk and still sell it. I believe it's like 750,000 pus cells per cc. Because, I mean, you wouldn't want too much pus and it would be like pure pus. People might object. In fact, you could think of cheese as kind of coagulated cow pus, if you would. But I was always told that we need milk for strong bones. Researchers have studied bone development in kids and whether they get stress fractures and that kind of thing. And the kids who drink the most milk have zero protection. Milk does not build strong bones. Harvard researchers have looked at a large group of older women. Over an 18-year period, the milk drinkers had zero protection from fractures. So this old notion that somehow milk is going to build strong bones or protect your bones later in life, it's a myth. People that drink milk have higher rates of hip fractures, have more cancer, and live shorter lives. It turns out that countries with the highest dairy consumption also have the highest rates of osteoporosis. So clearly, drinking more milk doesn't protect your bones. Any animal protein boosts the level of IGF-1. Dairy products increases your risk for various forms of cancer, especially those related to your hormones. So breast cancer, prostate cancer, ovarian cancer. So this is not a product, even in its most pure state, you want to be consuming because it does come with risk. I found out that dairy can increase a man's chance of getting prostate cancer by 34%. And for women who've had breast cancer, just one serving of whole dairy a day can increase their chance of dying from the disease 49%, and dying from anything 64%. Why weren't breast cancer sites like Susan G. Komen warning everyone about this? So we're wondering why you don't have a huge warning about the dangers of consuming dairy on your website when there's a direct link to breast cancer. There was a study published in the Journal of the National Cancer Institute that found out women consuming dairy who has had breast cancer increases their risk of dying of breast cancer 49%. I was wondering why it's not on your website. We cannot answer these types of questions. Once again, another health organization rep saying someone else would have to answer my question. They didn't want to answer my questions in person either and told us to stop filming. It turns out that the casein protein, that's the main protein in dairy products, and particularly in cheese. It breaks apart in the human digestion to create what are called casomorphins, casein-derived, morphine-like compounds that go to the brain, and they attach to the very same receptor that heroin attaches to. Don't get me wrong, they're not as strong as that, but they are strong enough to make you come back again and again and again, despite the fact that you're gaining weight, you're more unhealthy than you've ever been, but that cheese just calls out to people. Casomorphin may play a role in SIDS, and sudden infant death syndrome, may play a role in autism. This is one of the reasons why we don't want infants drinking milk from Bueno, pues en la siguiente charla vamos a hablar sobre la otra cara de la leche. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué está haciendo la leche con nuestro organismo? Está institucionalmente marcado de que todos tenemos que comer leche, ¿verdad? Incluso los mayores, y por lo visto no es así.
La persona que nos va a dar la ponencia es diplomada en dietética y nutrición humana en la Universidad de Barcelona y bueno, pues después de sus estudios universitarios se decantó por una visión distinta de la alimentación, la que nos transmite la naturaleza con el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y bueno, pues tiene estudios en naturopatía, dietética natural y oriental, medicina tradicional china y actualmente es profesora del ciclo de formativo de dietética en la línea naturista del Instituto de Formación Profesional Roger de Lauria en Barcelona. Les dejo con Lucía Redondo Cuevas. Gracias. No, por aquí, ¿no? Tienes esto, tú te mueves. Yo me muevo. Es de las que se mueven. Yo me muevo. ¿Me oís bien, no? Sí. Bueno, ya me ha presentado Miguel, muy bien presentado, demasiado bien. Como decía Felipe esta mañana, que decía que la leche seguramente es uno de esos alimentos que ya no coméis, ya no bebéis ninguno de los que estáis aquí, ¿verdad? ¿No? Ya damos por sentado que los que estáis aquí ya estáis sensibilizados. Mi propuesta de hoy es que salgáis de aquí con más conocimientos, con quizás más convencidos, que estéis más convencidos para poder convencer a otros, que a veces el problema es ese. Vale, yo estoy convencido de que no hay que beber leche, pero ¿cómo convenzco a otro de que no es el alimento más sano, ¿no? Bueno, yo para empezar voy a contaros un poco mi vida, muy resumidita. A ver, tanto yo como mi hermana nos criamos sin ningún lácteo, y no solo sin leche, sin ningún lácteo, ni queso, ni yogures, cero. Y no por ninguna patología, obviamente, sino porque bueno, nuestra madre ya estaba metida en todo esto desde hace muchísimos años y fue la manera que ella vio que era más natural para criar a sus hijas, a nosotras, ¿no? Bueno, pues después de crecer, de acabar el instituto y demás, yo decidí pues, empezar a estudiar dietética y nutrición porque bueno, me entusiasmaba todo esto, me entusiasmaba también todo lo que era la bioquímica, el metabolismo y sobre todo el sentido común. Bueno, entonces yo empecé a estudiar muy motivada y me encontré con la sorpresa de que me estaban explicando, o una de las bases de la dietética era el tema de los lácteos, ¿no? Para ellos, hablo de ellos, en la universidad me explicaban que la leche era un alimento esencial para crecer, para vivir. Claro, a mí había algo que no me cuadraba, ¿no? O sea, a mí me decían que no se podía crecer sin beber leche. Yo decía, yo creo que he crecido, sin ningún problema, y sin tomar ninguna leche de sustitución ni ningún otro producto, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí pues empecé a seguir estudiando una dietética diferente, naturista, una dietética desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, pues comentado esto, ahora vamos a empezar ya al tema, ¿Por qué tan importante la leche? Mirar, la leche es el alimento más consumido en España actualmente, según las últimas encuestas. Problema. Para mí problema porque es un alimento que es que encima no es solo que nos lo vendan como algo beneficioso, sino que nos lo venden como algo imprescindible. Vale. Bueno, como todos sabéis, la leche de los mamíferos es una secreción de las glándulas mamarias de cada mamífero destinada a su hijo, ¿no? A su cría. Esto que es tan básico y que diréis todo, ya lo sabemos, ya sé que lo sabéis. Pero el hecho de que cada leche sea para la cría es algo que deberíamos de tener más en cuenta. Seguro que a nadie se le ocurriría la leche de una mamá dársela a otra especie, seguro que no. Y es que encima somos la única especie que consumimos leche de otras especies, después de dejar de... O sea, somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo leche después de la infancia, encima de otro mamífero.
Fijar, a mí hay algo que es muy importante plantear en este punto, y es que nos alimentamos de lo que asimilamos. O sea, a mí porque analicemos la leche y me digan, es que la leche tiene mucho calcio. Vale, pero es que la leche no solo tiene calcio, tiene otras cosas. Ahora vamos a ver qué pasa con esas otras cosas. A ver si de verdad las asimilamos o no. Un poco viendo la visión general sobre los lácteos, si nos fijamos y vemos un poquito la historia sobre el consumo de la leche, de los lácteos, me voy a remitir en un principio sobre la leche, ¿vale? A ver, en ninguna zona del planeta antes de la aparición de la ganadería, aproximadamente hace 10.000 años, nunca se consumió leche. Cuando empezó el consumo de leche fue cuando se empezaron a criar los animales, y el consumo de leche era muy bajo, era solo para aquella población que estaba directamente en contacto con esos animales, con la ganadería. ¿Por qué? Porque la leche es un alimento que enseguida se estropea, enseguida hay un desarrollo enorme de microorganismos. Con lo cual, hasta que no aparecieron los métodos de pasteurización, a mediados del siglo XIX, no se empezó a consumir leche en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Después, todo lo que es Oceanía, no se consumió leche hasta que llegaron los ingleses a colonizarlo, entonces se introdujeron todas sus costumbres. Igual pasó en América, hasta que no se colonizó y llevaron las vacas y llevaron todas las costumbres de Europa, se llevaron para allá. Los países asiáticos nunca se ha consumido leche ni lácteos de forma tradicional, nunca, de hecho luego lo volveré a comentar. Y en África Central tampoco. Los grandes consumidores de lácteos hemos sido los europeos. Por eso somos los únicos que podemos seguir tomando leche sin que tengamos una diarrea fuerte. Es decir, que somos tolerantes a la leche. Tolerantes en un primer momento, luego lo vemos. También, bueno, los grandes consumidores de lácteos somos los europeos. También en la India se consumieron lácteos. Es otro tipo de vaca también la que hay en la India. No es la misma vaca que aquí, no es la vaca lechera. Es una leche diferente también, ¿eh? También habría que mirarlo. Bien, esto está ya más que claro. O sea, todos sabéis que la leche materna es insustituible. Hay muchas sustancias en la leche materna que no se pueden fabricar, ni siquiera se pueden incorporar en esas leches preparadas, esas leches de sustitución. Esto ya todo el mundo lo tiene muy claro. La Organización Mundial de la Salud ya recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y combinada con alimentos hasta los 2 años. O sea que es el alimento inmejorable para el bebé. Y la leche no es ni de lejos, o sea, la leche de vaca no es ni de lejos su sustituto, ni siquiera leches preparadas, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar. A ver, ¿qué tiene la leche de especial? Calcio. ¿Por qué nos recomiendan beber leche? Porque tiene calcio. ¿Nada más? Nada más. Yo lo que voy a plantearos ahora es el resto de cosas que hay en la leche que no nos lo cuentan, ¿no? Que se quedan solo con el calcio. Bueno, tiene agua, proteínas, grasas, glúcidos. Os iré comentando lo más importante de cada caso, ¿vale? Bien, quizás uno de los problemas que no más puede conocer la gente habitualmente es el tema de las grasas, ¿verdad? Lo comentaremos después. Pero voy a empezar por las proteínas porque para mí quizás es de lo más importante. Y en una leche desnatada hay más proteínas, con lo cual no es ninguna solución el tomarlo leche desnatada. Bien, aquí tenéis la diferencia entre el tipo de proteínas que hay en la leche humana y en la leche de vaca. En cantidad de proteínas, no vamos a mirar ahora la cantidad de proteínas que se diferencian, vamos a mirar el tipo de proteínas. Como veis en este gráfico, en la leche de vaca hay un 80% de caseína y un 20% de albúmina. Son dos tipos de proteína diferentes. Y en la leche de vaca es justo lo contrario. La mayor parte es albúmina y un poquito de caseína.
Bueno, ya empezamos a ver diferencias. Pero es que hay otra diferencia todavía más grande y la que da más problemas. Es que esa caseína que hay en la leche materna y la leche de vaca son caseínas diferentes. A ver, cuando se habla de caseínas es un grupo de proteínas, ¿vale? No es solo una proteína, es un grupo de proteínas. Hay diferentes tipos de caseína. Bueno, pues en la leche humana la caseína que hay se le llama beta-caseína y en la leche de vaca hay otro tipo de caseína que se llama alfa-caseína. Pues curiosamente, la alfa-caseína es la que produce las alergias, la mayor parte de alergias a la leche de vaca y no está presente en la leche humana. Razón por la cual un bebé no tiene alergia a la leche materna, pero cuando empiece con la leche de vaca sí. Y luego es que encima con las albúminas pasa lo mismo. Son diferentes el tipo de albúmina de la leche materna y la leche de vaca, otra de las cuales suele causar alergias y problemas. Así que cuando decimos, bueno, es que la caseína también está en la leche materna, bueno, pero es que es otro tipo de caseína. La caseína de la leche de vaca no estamos preparados para digerirla y el problema es este. Y ahora os explico un poquito más lo que pasa. Bueno, ya sabéis que yo me voy a centrar en la leche de vaca, porque para mí es el mayor problema y es la leche más consumida. Y ya está. Pero bueno, luego al final sí que os hablaré un poquito de cuáles son los mejores lácteos. A ver, obviamente la leche de cabra y de oveja son mucho mejores que la leche de vaca. A ver, mucho mejores. Yo igualmente no la recomiendo, y menos la leche, ¿eh? De otros derivados ya veremos, pero la leche en sí no la recomiendo. Pero sí que es verdad que suele causar menos problemas siempre los lácteos que vengan de la cabra y de la oveja que de la vaca. ¿Por qué? Pues justamente porque esa caseína que causa tantos problemas, la alfa-caseína, está en menores cantidades en este tipo de leches. Pero bueno, vamos a seguir con la leche de vaca. A ver, he querido hacer una representación, lo he intentado, luego me diréis a ver si se entiende o no, de qué es lo que ocurre cuando llegan esas proteínas al sistema digestivo. O sea, bebemos leche, esa caseína, esa alfa-caseína que os acabo de hablar, ¿qué es lo que pasa cuando entra al sistema digestivo, cuando la ingerimos? Para los que no conozcáis estos conceptos, las proteínas son grandes moléculas formadas como por pequeñas piezas que se llaman aminoácidos. Bueno, pues esos aminoácidos hay que digerirlos, o sea, hay que hidrolizarlos, hay que romperlos hasta conseguir moléculas de aminoácidos. Moléculas pequeñitas para que se puedan absorber. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros que esa proteína viene de la leche, hemos bebido leche, y tenemos que digerirla, tenemos que romperla para conseguir trocitos pequeños y poder absorberla. Bueno, pues se sabe que esas proteínas, esa alfa-caseína, no somos capaces de digerirla. Y además esto, mira, hace unos años quizás no lo teníamos muy claro, o sea, lo suponíamos, eran teorías, hipótesis, pero es que actualmente está demostrado totalmente. Y hay estudios científicos que lo demuestran. ¿Teoría de por qué no lo podemos digerir? Pues fácil. La leche neutraliza los ácidos del estómago. De hecho, hay quien lo toma para cuando hay acidez. A veces un remedio tradicional era beber un poco de leche, porque neutraliza los ácidos del estómago. Bueno, pues los ácidos del estómago los necesitamos para digerir proteínas, así que ya empezamos mal. Bueno, pues aparte de esto, hay una enzima necesaria para hacer esas roturas, esas hidrólisis. Una enzima que se llama renina. Bueno, pues la renina también se ha demostrado que es una enzima que la necesitamos cuando somos bebés y que va desapareciendo con la edad. A ver, la naturaleza es sabia. La naturaleza sabe que la leche la tenemos que tomar cuando somos bebés y que después ya no. Bueno, pues por estas dos hipótesis sabemos que el resultado son trozos de proteína, a los que le llamamos péptidos. Son trozos de proteína que quedan sin digerir.
Os digo que además están identificados esos péptidos y todo, ¿eh? Y se les han puesto nombres y bueno. Vale, ¿qué pasa? Esto es el intestino. En teoría, nuestro intestino nos deja absorber solo moléculas pequeñas. Con lo cual, en condiciones normales, esos péptidos no se absorben y se expulsan, causando problemas a veces intestinales y tal, pero bueno, no se absorben. Eso en teoría. ¿Pero qué pasa? ¿Esto que veis aquí? La absorción de esos péptidos en el intestino, la absorción y que pasen a la sangre, ocurre en la mayor parte de personas. Hay una situación, una alteración intestinal que se llama síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, que no es más que, como eso de ahí, como agujeros en el intestino que permiten pasar moléculas más grandes de lo normal. Se le llama síndrome de intestino agujereado también, ¿vale? Son como agujeros que permiten el paso de moléculas grandes. Bueno, pues esta situación la tiene la mayor parte de personas. Fijaros que esta situación ocurre en todos los niños pequeños de forma fisiológica, es decir, es lo normal. Todos los niños pequeños con la mala alimentación me refiero a tomar lácteos, azúcar, carne animal, etcétera, etcétera. Con la toma de antibióticos y de antiinflamatorios, con el alcohol, con el estrés. Que me levante la mano de aquí el que no tenga ninguno de esos factores. A ver, alguno seguro que hay. Bueno, pero es una situación muy, muy habitual, demasiado habitual. ¿Y qué pasa si esos péptidos aparecen en la sangre? Aquí he puesto una explosión porque no sabía qué poner. Es una batalla completa. O sea, el organismo enseguida va a activar el sistema inmunitario para deshacerse de esa sustancia extraña. Esa activación del sistema inmunitario, ¿en qué se traduce? Mirad, algo que seguro que muchas mamás me lo pueden confirmar es que el consumo de lácteos produce mucosidades. Seguro que muchas mamás de aquí me lo pueden confirmar. Que un día el niño toma un yogur y al día siguiente tiene mocos, así. Bueno, pues es por este mecanismo. La producción de mucosidades ocurre como eliminación de esos tóxicos que han aparecido en la sangre. Bueno, pues aparte de las mucosidades, a veces aparecen otros problemas más graves aún. Al fin y al cabo, las mucosidades no pasa nada, es una eliminación de tóxicos, dejar que salga y ya está. Pero es que a veces el problema es mayor. A ver, aquí he puesto las imágenes de lo más habitual. Esto que tenéis aquí, la relación del consumo de lácteos y asma también está muy demostrado. No quiere decir que siempre el asma esté producido por beber leche. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que puede ser un agravamiento o puede ser la chispa que enciende todo ese problema del asma. El consumo de lácteos está muy relacionado con la diabetes tipo 1, sobre todo cuando se introducen muy pronto los lácteos. Hay un estudio que dice que cuando se introduce antes de los 4 años de edad hay mucho más riesgo de padecer diabetes de tipo 1. Estoy hablando de 4 años. Otro problema, dermatitis, eczemas. Hace poco se publicó un estudio de una relación muy directa entre el consumo de leche y el acné. Los que trabajamos en esto ya lo sabemos, pero bueno, que parece ser que se ha descubierto el mecanismo exacto por el que se produce el acné. Es igual, es lo de siempre. Y luego otra relación muy directa entre el consumo de leche y la artritis reumatoidea. Esta mañana Felipe decía que no se podía tratar ninguna artritis reumatoidea si no se elimina el trigo, ¿os acordáis? Bueno, pues él también lo dice, lo que pasa es que no lo comentó esta mañana. No se puede tratar ninguna artritis reumatoide si no se elimina el trigo y los lácteos. Bueno, esto sería un poco lo que más destacaría. Os digo que estudios científicos hay para aburrir.
Pero al final lo que vale es la clínica, y lo que vale es que si yo bebo leche y me produce mocos, eso está más que demostrado. Vale, pasemos a otro componente de la leche, las grasas. Es el que quizás todos habéis oído hablar. No tomo leche entera porque tiene mucha grasa, porque engorda, porque sube el colesterol. De hecho, la Asociación Americana del Corazón desaconseja el consumo de lácteos enteros a toda la población, porque hay una relación muy directa entre el consumo de lácteos y el riesgo cardiovascular. Razón, grasas saturadas. Además, un tipo de grasa saturada que sube mucho el colesterol, más que sube mucho el colesterol, que es muy aterogénico, es decir, que aumenta el riesgo de que se formen placas de ateroma, que luego causen problemas, infartos de miocardio, etc. Aparecen grasas trans, que esto ya explicó Felipe esta mañana lo que era, así que me lo salto un poquito. Que tenga colesterol es lo de menos. O sea, que un alimento en sí tenga colesterol al final es lo de menos, ¿eh? Es el tipo de grasa que tiene. Y luego también nombrar otro problema añadido que tiene la leche, y es que hay una enzima que se llama xantinoxidasa, que la tenéis aquí abajo, que es una enzima que está en la leche de vaca y está demostrado, primero, está demostrado que pasa a la sangre, o sea, que se absorbe. De hecho, se ha encontrado xantinoxidasa bovina en la leche, en la sangre humana, o sea, en la sangre. ¿Qué pasa con esta enzima? Parece ser una de las responsables de por qué los lácteos aumenten tanto el riesgo cardiovascular, porque daña las arterias, daña las paredes vasculares. Y pensar que para que se forme una placa de ateroma, primero tiene que haber un daño vascular, normalmente. Y esta es una de las causas y de los problemas que tenemos. Bueno. Y luego, el tipo de glúcidos, de hidratos de carbono que tiene la leche. Todos sabéis que la leche tiene lactosa, ¿verdad? La lactosa es una molécula formada por dos unidades, la glucosa y la galactosa, ¿vale? Entonces, en el proceso digestivo lo que tenemos que hacer es romper esa molécula, ese disacárido. ¿Cómo lo rompemos? Pues con una enzima que se llama lactasa. Todos sabemos que las personas que son intolerantes a la lactosa, se les llama así porque no tienen capacidad de segregar esta enzima, lactasa. Entonces, si no tenemos lactasa, no podemos hacer esa rotura, esa digestión. Vale, pues un poco no para asustaros, sino para... A mí este dato me parece tremendamente sorprendente, por lo menos si no lo habíais oído nunca. El 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa. Anda. Ahora resulta que los intolerantes a la lactosa son los normales y los que pueden digerir la lactosa son los raros, es la minoría. Estoy hablando de datos a nivel mundial. Obviamente nuestra raza, que es una raza que lleva muchísimos años bebiendo leche, está de alguna manera más adaptada al consumo de leche. Nuestra raza, que es la raza caucásica, que provenimos del norte de Europa, solo hay entre un 10 y un 15% de intolerantes a la lactosa. Entonces, claro, por eso ahora os sorprende este dato. Diréis, no, si toda la gente que conozco digiere la lactosa. Bueno, pues los datos a nivel mundial son estos. Bueno, pues otro problema añadido a esto que acabo de comentar es que la lactosa solo se encuentra en la leche. No hay ningún otro alimento que haya lactosa. Una vez hemos digerido la lactosa y hemos obtenido glucosa y galactosa, la glucosa sí que la hay en otros alimentos, pero la galactosa es una molécula que se encuentra en la leche. Y para metabolizar esa galactosa, muchas veces tenemos problemas, sobre todo a medida que va avanzando la edad.
sea, cuando somos bebés estamos preparados para ello, porque en la leche materna también lo hay. Pero a medida que vamos avanzando en la edad, podemos tener problemas. De hecho, la galactosa se ha relacionado... Bueno, mira, pensar que la galactosa tenemos que transformarla, ¿vale? Tenemos que metabolizarla. Si no tenemos esa capacidad, la galactosa se acumula en algunos tejidos, por ejemplo, en el ojo cristalino, produciendo cataratas. Hay estudios que confirman una relación importante entre lácteos y cataratas. También se relaciona mucho con problemas de infertilidad en mujeres, sobre todo, incluso cáncer de ovario, o sea, que es una molécula que no estamos preparados para metabolizar, para transformar. Bueno, por último, no, seguimos. Fijaros, quizás uno de los problemas, claro, digo que todos son problemas importantes, al final. Pero bueno, el tema de las hormonas en la leche para mí es muy importante. Hormonas en la leche, pensar que siempre va a haber. Igual que en la leche materna hay hormonas para el bebé, en la leche de vaca hay hormonas para el ternero. Si os acordáis en la diapositiva de antes, os puse, aunque no lo comenté, la cantidad de proteínas que había en cada tipo de leche y el ritmo de crecimiento que tenía cada mamífero, cada cría. ¿Por qué? A ver, la ternera es un animal que crece muy rápidamente. Necesita muchas hormonas para crecer. ¿Vale? O sea que es ideal para el ternero para que crezca. Pero luego vamos nosotros y tomamos esa leche que tiene hormonas de crecimiento, como esta de aquí. La IGF-1 es una hormona de crecimiento parecida a la insulina, que está indicada para que el ternero crezca rápidamente. Se ha relacionado con muchos problemas de salud. Fijaros que la IGF-1 es una hormona que nosotros tenemos en pequeñas cantidades, ¿vale? Y se sabe que cuando aumentan esos niveles de IGF-1 en la sangre, en nosotros, hay mucho más riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de próstata en hombres. A ver, y además esto es un hecho muy comprobado. De hecho, el medicamento que se da a las mujeres con cáncer de mama, que es el tamoxifeno, es un inhibidor de esta hormona, es un inhibidor de la IGF-1. A mí me parece que nos estamos volviendo locos. Lo que pasa es que, claro, esto los médicos o no lo saben o no lo quieren saber. Porque a mí me parece una aberración que a una mujer con cáncer de mama un médico no le diga que no tome lácteos, sabiendo estos datos. Además, yo os digo que está muy comprobado que el consumo de lácteos sube los niveles de IGF-1 en la sangre. Hay un libro que lo escribió la profesora Jane Plant, Tu vida en tus manos. Es una mujer científica británica que pasó por un cáncer de mama con metástasis, varias recaídas y al final, bueno, cayó en sus manos unas investigaciones y una serie de documentos en los que relacionaban, bueno, y ella misma en realidad se dio cuenta de que los países asiáticos en cuya alimentación no se incluyen los lácteos no tenían apenas cáncer de mama ni de próstata. Bueno, empezó a investigar y se dio cuenta de que los lácteos podrían ser uno de esos motivos. De hecho, en cuanto dejó los lácteos por completo, modificó su alimentación, superó el cáncer. Entonces, bueno, a partir de ahí escribió un libro, ayudó a muchas otras mujeres y demás. Esto es un ejemplo, pero está muy comprobado todo esto. Bueno, y por último, a ver, lo que también tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo la vaca de hace no sé cuántos años que pastaba libremente por los prados y las vacas actuales. Las vacas actuales son vacas estabuladas, vacas que no tienen ni espacio para moverse, no tienen una higiene de vida no tienen higiene de vida. Entonces, claro, a todos estos problemas que os he hablado tendríamos que sumarle
todos los problemas derivados de la medicación de las vacas, que por sistema las medican, porque como no tienen higiene de vida, tienen que darles medicamentos por sistema. O sea que es inevitable. Entonces, en la leche de vaca aparecen restos de antibióticos, aparecen muchos pesticidas. Como también se ha comentado en las charlas anteriores, el problema de los pesticidas es que se acumulan, y sobre todo se acumula allí donde hay grasa, ¿no? Bueno, pues en la leche de vaca es uno de esos alimentos donde se acumulan mucho los pesticidas. Y pensar que las vacas, en los piensos de las vacas están cargados de pesticidas, están cargados de antibióticos y medicamentos. Y todo eso va a aparecer en la leche, con lo cual seguro que los que hayáis podido tener contacto con esa leche de antiguamente, de vacas de verdad, que comen de verdad, no tiene nada que ver a la leche actual. O sea que ahí también habría que hacer una diferencia importante. Pero bueno, lo que tenemos hoy al acceso de todos es esto. Bueno, y a lo mejor los que no estéis sensibilizados con este tema, a lo mejor os preguntáis esto, o os lo preguntan otra gente, ¿no? ¿La leche no es necesaria para los huesos? Esto realmente es lo que nos han vendido y lo que sobre todo nos han creado la necesidad. Y sobre todo para los niños. A mí, hace poco una alumna mía me comentaba que, claro, que ella sí que estaba convencida de no tomar leche, no tomar lácteos, correcto, pero claro, que sus hijos, que les tendría que dar leche o lácteos, porque claro, si no, ¿cómo van a crecer? Y bueno, no has entendido nada. Espero que... O sea, luego, después, obviamente, ya después de la clase de los lácteos ya lo entendió. Bueno, lo que nos ha vendido la publicidad es esto. O sea, que la leche es igual a calcio y el calcio es igual a huesos. Siento deciros que no es así. Siento deciros que hay muchos otros alimentos que tienen calcio y que se absorbe mucho mejor que el de la leche. También deciros que si queremos un alimento ideal para los huesos, no puede ser un alimento que nos desmineralice como hace la leche. Necesitamos buscar alimentos adecuados para el hueso. Lo único que tiene de adecuado para el hueso la leche es el calcio. Y os quiero poner este estudio, también muy sorprendente, que relaciona el consumo de calcio con las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera es el indicador que se suele utilizar para ver la calidad del hueso. Bueno, pues si os fijáis, a más consumo de calcio, más fracturas de cadera. Anda. ¿Y ahora qué hacemos? Si nos han vendido toda la vida que el calcio es necesario para los huesos. Yo no estoy diciendo que no sea necesario. Estoy diciendo que es necesaria una cantidad equilibrada. Actualmente las recomendaciones de calcio en España son de 1000 miligramos. Están totalmente sobrevaloradas. Porque las recomendaciones de calcio están puestas para el tipo de alimentación convencional. Y luego lo explicaré esto, ¿eh? Pero incluso investigaciones de la OMS han visto que es un exceso y que la cantidad que habría que tomar de calcio es mucho menor. Hablan de 500, 700 miligramos, pero no de 1000. Ah, bueno, espera, que esto no os lo puse antes. Bueno, esto es simplemente esa necesidad que nos han creado de la leche para los niños, que si no, no crecen. Yo os aseguro que crecen. Esto es un estudio, es el mayor estudio epidemiológico que se ha hecho en alimentación. En el 2005 aparecieron todos estos datos y, aparte de otros datos, una de las conclusiones que extrayeron fue que en los países asiáticos donde no se ha consumido nunca leche, nunca lácteos, es donde menos tasas de osteoporosis hay. Y en los países donde más lácteos se ha consumido es donde más osteoporosis hay. Aquí hay algo que no cuadra, os lo aseguro. ¿Vale?
Bueno, es muy interesante, no solo concluye en el tema de los lácteos, sino que otras muchas cosas, ¿eh? Bueno, y también un estudio que a mí me llamó mucho, bueno, más que me llamó la atención, es que digo, anda, lo voy a poner en esta presentación, porque hoy en día está demostrado que no hay ninguna asociación entre consumo de leche y fracturas de cadera. Señores, os estoy diciendo de que hay muchas investigaciones científicas que ya están demostrando que los lácteos y la calidad del hueso no está relacionado. Mira, algunos de los problemas que me planteaban algunos alumnos míos, ¿no? Era que, claro, que sí, que estaban convencidos, pero que a veces tenían, no sé, imaginaros que algún profesional de la salud, algún médico o demás, o sea, ¿cómo te puedes defender ante tu posición de que no lácteos frente a un médico, por ejemplo, o un profesional de la salud? Mirad, como siempre se basan en estudios científicos, pues parece que nosotros también tenemos que aportar estudios científicos. Yo, sinceramente, soy totalmente... o sea, no estoy de acuerdo con basar todo en estudios científicos, para nada. ¿Por qué? Porque no os podéis imaginar la de manipulaciones que hay, incluso en las investigaciones científicas. Para mí, yo lo pongo aquí para que lo sepáis y por curiosidad, pero que para mí no es suficiente. No se trata de, como lo ha dicho este estudio, ahora estoy más convencida, ni mucho menos, si es que a mí me da igual. Yo lo que sé es que en la práctica clínica el consumo de lácteos está causando cada vez más problemas. Y a mí lo que me vale es el sentido común. Lo que me vale es que la leche es un alimento que no asimilamos y que no estamos preparados para consumirlo. Que después además hay estudios que ya lo certifican. Bueno, pues mira, a lo mejor para los médicos les va mejor esto, a mí me da igual. También os he de decir que hay muchos estudios que relacionan que sí, que hay que tomar lácteos y tendrás mejor calidad de huesos. También los hay, ¿eh? No estoy diciendo que no. Luego, si alguno está interesado en eso, también mirar a ver quién los ha hecho, esos estudios. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si no tomamos leche, si no tomamos lácteos? ¿Qué tengo que hacer para que mis huesos estén bien si no tomo lácteos? ¿De dónde saco el calcio? Como os he dicho antes, no se trata solo de tomar calcio. Al final, lo del calcio, con una alimentación equilibrada, aportamos el calcio necesario. Y antes de deciros cuáles son esos alimentos que deberíamos de consumir para tener un hueso sano, vamos a ver qué es lo que necesita el hueso. No solo es calcio, os lo aseguro. Podéis dar suplementos de calcio, podéis dar 1000 miligramos, 2000, lo que queráis, que el hueso no va a estar más fuerte. El hueso necesita calcio, pero necesita otros minerales, necesita magnesio, silicio, boro, etc. Necesita muchos minerales para que la formación sea correcta. Necesita vitamina D. La vitamina D la obtenemos con la luz solar, o sea que nos dé el sol, 15-20 minutos al día es suficiente. La vitamina D es necesaria para que el calcio se fije en el hueso, con lo cual, por mucho calcio que demos, si no damos vitamina D o si no tomamos el sol, no hacemos nada. Necesitamos antioxidantes. A ver, nos han vendido que la osteoporosis es una falta de calcio. ¿De qué? La osteoporosis no solo es que falte calcio, es que están oxidadas las estructuras del hueso. Por lo tanto, si queremos tratar una osteoporosis, tenemos que dar antioxidantes. ¿Vale? Hay que hacer ejercicio físico. Obviamente, uno de los factores que más va a aumentar la formación de huesos es el ejercicio físico. Siempre que haga frente a la gravedad. Uno de los mayores problemas que tienen los astronautas cuando se van de viaje es que vuelven con los huesos deshechos. Por esa razón, necesitamos esa fuerza de gravedad para que el hueso se forme bien. Correr, caminar, suficiente. Y luego necesitamos un equilibrio hormonal. ¿Verdad que todos sabéis que las mujeres cuando llegan a la menopausia hay una disminución de estrógenos y hay más riesgo de tener osteoporosis? Bueno, pues
claro, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Damos soja? Ayer me parece que, no sé si estuvisteis todos ayer, o os dio una charla a Marga Roldán, ¿verdad? Bueno, me parece que lo dejaría todo bien claro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ella en este tema. A ver, la bajada de estrógenos en una mujer en la menopausia es fisiológico. O sea, es normal que en el momento de la menopausia el hueso se vaya deteriorando poco a poco. Claro, si hacemos caso al médico que nos dice tienes que beber mucha más leche, muchos lácteos, pues no, se trata de hacer una alimentación equilibrada, de consumir todo lo que debemos consumir y ya veréis que de esa manera todo se va normalizando. No que se vaya normalizando, sino que la destrucción de hueso va a ser más lenta, que se trata de eso. Bueno, pues visto lo que necesita el hueso, esto de allí es lo más importante. Mirad, como os decía antes, las recomendaciones de calcio de 1000 miligramos actuales están hechas para la alimentación convencional, que es abuso de proteína animal, abuso de sal, abuso de azúcar y de refinados. Pan blanco, pasta blanca, todo refinado. Esto es lo que descalcifica el hueso. Por esta razón nos mandan tomar 1000 miligramos de calcio al día. ¿Por qué? Porque es que si tomamos proteínas, el calcio se nos va por la orina. Hay un estudio, lo he querido poner para que lo veáis, que es a más proteínas que consumimos, más calcio se pierde por la orina. Está totalmente demostrado. Con lo cual, si tomamos mucha proteína, claro, las necesidades de calcio suben. 1000 miligramos. Bueno, pero es que si yo bajo la cantidad de proteínas, en vez de 1000, igual tengo que tomar 700, 500. ¿Vale? El exceso de sal igual descalcifica. El azúcar es un gran ladrón de minerales, un ladrón de calcio, de magnesio imprescindible para el hueso. ¿Vale? Es un ladrón de minerales. Los refinados igual, parecido al azúcar, un poquito en menor cantidad, pero también, ¿eh? Con lo cual, bueno, visto esto, un poco si tenemos que hablar de alimentos más sanos para el hueso, lo primero, o sea, de alimentación sana para el hueso, lo primero es no abusar de proteína, sobre todo proteína animal, que es la que más residuos ácidos deja. No abusar de la sal, no tomar azúcar ni cereales refinados. Os aseguro que eso es lo más importante. Que después añado otros alimentos en la alimentación para complementarlo, vale, pero si no hacemos lo anterior, no me sirve de nada. Hay gente que bueno, que a lo mejor después de oír algo sobre esto de los lácteos, dice, bueno, pues voy a dejar de tomar lácteos, pero sigue tomando su chuletón por la mañana y por la noche. La verdad que en esos casos prefiero que siga bebiendo leche, que haga lo que quiera. O sea, si no cambiamos toda la alimentación, es que no se trata de ay, ahora no tomo leche porque me han dicho que es mala, pero sigo tomando azúcar y proteína. Se trata de hacer un cambio de alimentación, de hábitos de vida. A ver, aquí os he puesto algunos alimentos que me parecen más adecuados para el hueso. Las algas. A ver, las algas marinas son la mejor fuente de minerales. ¿Por qué? Porque están todos los minerales que necesitamos en unas cantidades muy adecuadas. Tienen mucho calcio, mucho magnesio, tienen todos los minerales que necesitamos para el hueso. Algas marinas. Aquí en España tenemos la suerte de tener en Galicia unas algas excelentes, de excelente calidad, que deberíamos de consumir. No os digo que consumáis algas japonesas o algas de la otra parte del mundo, porque estamos siempre hablando de alimentos locales, pues por favor, las algas que también sean locales. Después, otro alimento muy rico en calcio y muy adecuado para el hueso son las semillas de sésamo. A ver, las semillas de sésamo, allí hay, la foto que está allí es de sésamo negro, pero bueno, el sésamo blanco también tendría la misma cantidad de calcio, más o menos.
Y es un excelente alimento porque no es que solo tenga calcio, es que tiene mucho magnesio, imprescindible. Tiene un tipo de grasa muy adecuada también. O sea, el conjunto del alimento es muy adecuado para el hueso, ¿vale? Entonces estoy hablando de alimentos que siempre hay que ver el conjunto del alimento. No podemos hacer como con la leche, vemos solo el calcio y ya está, ¿vale? Luego, otro alimento excelente son las crucíferas, que son, bueno, pues todos los tipos de coles, brócoli, coliflor, todo este grupo de verduras, ¿no? Sobre todo el brócoli. El brócoli tiene gran cantidad de mira, esto señalo. Tiene gran cantidad de calcio, y es que además el calcio de las crucíferas se absorbe el doble que el de la leche. El calcio de la leche se absorbe en un 30% y el de las crucíferas se absorbe en un 60%. Con lo cual, si hacemos un cálculo muy rapidito, si tomamos un plato de brócoli, por ejemplo, un plato de brócoli, estamos tomando la misma cantidad de calcio que en un vaso de leche, pero es que además, como se absorbe el doble, es como si consumiéramos 2 vasos de leche, ¿vale? En cantidad de calcio. Bueno, os quiero decir que eso de que dicen que es que el calcio de la leche es el que mejor se absorbe porque la lactosa, porque el ácido láctico. A mí lo que me sirve son las tablas en las que se ve el porcentaje de absorción del calcio de diferentes alimentos, ¿vale? Y estos son los resultados. En las semillas de sésamo no lo comenté, pero claro, luego decimos ¿cuánta cantidad hay que tomar? ¿O en qué dosis? ¿O qué hacemos? Fijaros, si hacemos una alimentación equilibrada, sin exceso de proteínas, ni azúcar, ni todo esto. Claro, yo a mis pacientes a veces les digo, toma una cucharada de semillas de sésamo al día, que te va a aportar todo el calcio que necesites. Eso psicológicamente es muy bueno, porque ya no se preocupan por el calcio. Pero yo pienso, a ver, yo no tomo una cucharada de semillas de sésamo todos los días, porque todos los días de mi vida tomar una cucharada de semillas de sésamo al final es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, sí que incorporar estos alimentos a la alimentación, a tu dieta habitualmente, es lo recomendable. Pero insisto, lo siento porque insisto tanto, que lo más importante es evitar eso que acabo de comentar. Bueno, aquí también he puesto los germinados como otro alimento que podría ser adecuado. Pero si tenemos que hablar de los mejores, crucíferas, sésamo, algas. Los mejores. Y el sol. Tomar el sol. O sea, si queremos tener unos huesos fuertes, no digo tomar el sol, no digo poneros en bikini en la playa ahora, sino con que nos dé el sol en la cara es suficiente. Las mejillas es la zona donde más producción de vitamina D hay, con lo cual con eso es suficiente. Vale, ahora decimos, mira, para mí, una persona que tiene una patología tipo inmunitaria, tipo artritis reumatoide, que tiene asma, que tiene algún problema muy relacionado con los lácteos, lo siento, pero hay que ser estricto. O sea, si queremos solucionar un problema, requiere algo de sufrimiento, entre comillas. Ahora bien, somos personas sanas, que no tenemos patologías de ese tipo y que, bueno, oye, que tampoco tenemos que ser tan estrictos en esos casos. Vale. En esos casos, los mejores lácteos siempre de cabra y oveja. ¿Por qué? Porque tienen una leche de mejor digestión. O sea, la leche, el tipo de componentes que hay en la leche se digieren mucho mejor. Aparte que la caseína que tiene es de mejor calidad, se parece más a la leche materna. Y de hecho hay quien ha visto que esas personas que son sensibles o tienen una cierta intolerancia a la leche, a la proteína de la leche de vaca, cuando lo sustituyen por cabra o oveja no tienen tantos problemas. Si hay una alergia y no se consume ninguna. Estoy hablando de sensibilidad o intolerancia a esta proteína, que no tiene por qué ser una alergia.
Antes, cuando comentaba los problemas que da la leche de vaca, claro, a veces cuando hay una alergia ya sabemos todos los síntomas que produce, que puede ser asma, dermatitis, rinitis, todo esto. Pero es que a veces no hay una alergia declarada, o sea, no se le encuentran las inmunoglobulinas de tipo E que son las responsables de la alergia, sino que son otros mecanismos, otro tipo de reacciones inmunitarias que desencadenan estos procesos, ¿vale? Entonces, si hay cualquiera de esos problemas que he comentado, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es evitar todo tipo de lácteos, ¿vale? Pero bueno, seguimos con la persona sana, que más o menos no tiene ningún problema. Siempre buscar cabra y oveja, siempre ecológicos, por favor. A ver, diferencias. En el ecológico no vamos a encontrar esa carga de medicamentos, esa carga de pesticidas. Ahora ya no, pero antiguamente, ahora ya está bastante más controlado. Antiguamente se permitía el uso de una hormona que se llama somatotropina bovina, que se daba a las vacas para estimular la producción de leche. Bueno, pues esa hormona aumentaba los niveles de IGF-1 en la leche de vaca, o sea que era muchísimo peor. Bueno, actualmente está bastante más regulado. En España está prohibido el uso de la somatotropina bovina. Hay países en los que todavía se permite el uso, o sea que si consumimos alimentos de otros países pueden que se hayan utilizado esta hormona, pero bueno. Pero siempre buscar que sean ecológicos, por favor. Y fermentados, o sea, lo que yo nunca voy a recomendar, vamos, sería la leche de cualquiera de estos animales, ni de vaca, ni cabra, de oveja. ¿Por qué? Porque en la leche sí que están todos esos problemas de los que os he hablado. A ver, cuando fermentamos una leche, siempre hay alguna transformación, hay una predigestión. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo más fácil, que es en un queso. Para la elaboración del queso ha habido una fermentación. Bueno, pues en esa fermentación ha habido una predigestión de las proteínas, de esa caseína que os he hablado antes, tan problemática, que produce tantos problemas. Bueno, pues esa proteína se predigiere, se hidroliza. Decimos, bueno, entonces un poquito de queso de cabra ecológico una vez a la semana, no hay ningún problema, ¿vale? Pero buscar siempre que sean productos de buena calidad y siempre en pequeñas cantidades. Al final todo depende de la cantidad. Y al final todo depende de los hábitos que tengamos en casa. Si todos los días os coméis un peneque enorme de queso, pues tampoco. O sea, yo lo que sí que opto es que vigiléis siempre las cantidades y que siempre busquéis alimentos de buena calidad, ¿eh? Bueno, y para acabar, luego si queréis hacéis alguna pregunta. Quería comentaros, a ver, sobre bibliografía. Hay muchísima. Fuera de España, en Estados Unidos hay un gran movimiento sobre... hay un grupo enorme de médicos en Estados Unidos que han formado además, ahora no me acuerdo del nombre, pero es una especie de asociación de médicos que optan por una dieta vegetariana, sobre todo, sin lácteos y demás. Y hay muchísimos seguidores de esa asociación y muchas investigaciones científicas que están haciendo. Os voy a remitir aquí a España, o sea, fuera de España sí que ha habido bastante movimiento. En primer lugar, a la doctora Olga Cuevas, no solo porque sea mi madre, sino porque creo que se merece especial atención en este tema. Fue la primera publicación que hubo en España sobre el inconveniente de los lácteos desde un punto de vista científico, porque no solo de los lácteos, sino de la alimentación en general, una alimentación sana, natural. Anterior a esto había cosas, pero nunca con un fundamento científico. Entonces, especial importancia porque ya en el 99 fue, ¿no?, que se publicó este libro con toda esta documentación. Y bueno, luego por último, para los que sois más científicos, David Román ha publicado ahora a finales en octubre o noviembre
en octubre me parece, del 2010, el libro de la leche que no has de beber actualizado con todas las nuevas investigaciones científicas. Incluso yo después del libro este que he seguido buscando he encontrado muchas más, o sea que cada vez va habiendo más. Lo digo para las mentes más científicas, aunque yo os digo que para mí, aunque no hubiera toda esta fuente bibliográfica, para mí no es necesario. Lo que cuenta es no solo la propia experiencia, sino todo lo que ves a tu alrededor, y encima si aplicamos el sentido común, pues ya está todo dicho, ¿no? Y bueno, ya estoy, sí, ya estoy. ¿Por qué la leche hace tanto daño? Es muy simple. Las vacas de las grandes industrias viven amontonadas en pequeñas jaulas e incluso se encuentran sobre sus propios desechos. Día y noche son cruelmente ordeñadas en exceso a través de gigantescas máquinas. En el encierro, los virus y las bacterias se extienden rápidamente. Por ello, estos animales sufren al menos 16 enfermedades diferentes, entre ellas la mastitis, una fuerte infección que les provoca pus y terribles sangrados en las ubres. I mean, they actually have laws limiting how much pus you can actually have in a milk and still sell it. I believe it's like 750,000 pus cells per cc. Para tratar de evitarlo, los criadores inyectan al ganado una droga conocida como RBGH, la cual está prohibida en 27 países del mundo por estar directamente ligada al desarrollo de cáncer de mama, de próstata y de ovario, tal y como lo oyes. Las sustancias y altas cantidades de hormonas de crecimiento de la leche propician el desarrollo anormal de las células, convirtiéndolas en tumores malignos. La leche es una gran mezcla de hormonas, drogas y pus. ¿Aún crees que es deliciosa y nutritiva? Eso es lo que las grandes industrias nos han hecho creer. Pero la verdad es que nos han engañado toda la vida. Ni siquiera las marcas que dicen ser orgánicas están libres de estos elementos. Todo se trata de una conspiración que comenzó en el año 2008, cuando la industria global de lácteos se reunió para impulsar el consumo de sus productos. Para lograrlo, debían eliminar el impacto negativo de los estudios médicos que señalan que la grasa saturada y el colesterol de la leche, la mantequilla, el yogurt y el queso o cualquier otro derivado afectan terriblemente nuestra salud. Después de estas declaraciones, sus ventas se vinieron abajo. Fue entonces cuando las grandes empresas tuvieron una brillante idea: financiar estudios y manipular la información para que sus productos no dejaran de venderse. Lamentablemente, su malévolo plan funcionó. Y hoy seguimos pensando que los lácteos son necesarios para estar sanos y tener huesos fuertes, pues continuamos con la falsa idea de que este veneno blanco es una gran fuente de calcio. Otra de las cosas de las que nadie nos habla es sobre el queso. Este alimento es tan adictivo como una droga, ya que posee una sustancia llamada caseína. A pesar del daño que nos causa, tales como la inflamación, dolores de estómago y obesidad, sentimos que no podemos vivir sin él. Y eso es justo lo que las grandes empresas necesitan, aunque a nosotros nos estén matando. La leche tampoco nos ayuda a tener huesos fuertes. Esta es otra completa mentira de la industria. De hecho, ocurre todo lo contrario, pues los habitantes de países en donde se consumen más lácteos son quienes más tienden a desarrollar osteoporosis. People that drink milk have higher rates of hip fractures, have more cancer,
and live shorter lives. Los lácteos también son de los alimentos que provocan más alergias y enfermedades en los más pequeños, tales como acné, estreñimiento, reflujo gástrico, anemia e incluso algunos expertos como el doctor Michael Greger han llegado a relacionarlos con la muerte de cuna. ¿Cuántas vidas inocentes tendremos que sacrificar antes de poner un alto a este peligroso alimento? Que no te engañen. Existen otras alternativas a este alimento que no ponen en riesgo tu salud. Un claro ejemplo de ello son la leche de coco, soya o almendras, mismas que son de origen vegetal y ofrecen más nutrientes y con menos grasa. No caigas en sus engaños. Solo quieren confundirnos para llenar sus bolsillos. A ellos no les importa tu salud. Está en nosotros frenar lo que nos está matando. Y ahora dime, ¿se te antoja un vaso de leche? Muy pero muy buenas, bienvenidos a Consultorio Radial con la doctora Jimena Campos y su servidor Brian Chacón. ¿Cómo me le va, doctora? Muy bien, ¿y usted, don Brian? Muy pero muy bien. Hoy tenemos el siguiente tema: el consumo de la leche de vaca y sus consecuencias en la salud. ¿De qué se compone la leche de vaca, doctora? Don Brian, pues la composición de la leche de vaca, como la mayoría lo conocemos, es de un 87% de agua. También pues se compone de sales, de minerales, de calcio, de lactosa, grasa y proteínas. Parece muy nutritiva la leche de vaca. ¿Y para quiénes se recomienda su consumo? Para los terneros. ¿Y los humanos deberían de tomar leche de vaca? Los humanos no deberían tomar leche de vaca. ¿Por qué no se recomienda tomar la leche de vaca, doctora? Sí, don Brian, pues los seres humanos son los únicos animales que después del destete continúan tomando leche y de otra especie. Recuerden que la leche de cada especie es para amamantar a sus propias crías. Entonces lo que es incorrecto es tomar leche de otra cría, porque esas leches están hechas por la naturaleza para ciertas necesidades y el organismo de cada persona evidentemente no requiere esos contenidos calóricos ni mucho menos esa composición láctea. La leche humana tiene una composición totalmente distinta a la leche de vaca. Además, don Brian, pues consumimos productos lácteos mucho por la publicidad, la cual es engañosa porque nos hacen creer que los productos lácteos son una parte demasiado importante dentro de una dieta balanceada, lo cual no es así. Hablé antes de una composición de la leche como la mayoría la conocemos, porque eso es lo que nos han dicho, pero hay una composición de la leche que es actual, que digamos no solamente tiene lo que hablamos, agua, proteínas, minerales, calcio y demás, ¿verdad? Sino que ahora pues también contiene en muchas ocasiones pus, sangre, químicos, hormonas y antibióticos. Debido a esto a la industrialización de la leche y en la producción también de los derivados, ¿verdad? Producto del proceso de industrialización, pues se han requerido diferentes sustancias que han venido a contaminar la leche que ingerimos día a día. También es importante que hagamos hincapié en este programa, que es más que todo para personas que tal vez no tienen el acceso a la información como tal vez usted y yo, Brian, pues ya hemos tenido acceso a diferentes fuentes, y yo quería hacer un hincapié en que en los años 80 se hizo un estudio en el cual se observó que las personas entre más calcio ingerían con la dieta, pues más desmineralización, o sea, más pérdida de calcio de los huesos podían tener. Y eso es muy importante. Actualmente en Estados Unidos, pues es el principal consumidor de lácteos del mundo. Y ahí se ven los mayores índices de fracturas de cadera y de enfermedades relacionadas con la pérdida de calcio en los huesos, ¿verdad? Y también pues otro tipo de enfermedades como las que vamos a hablar en unos momentos. En cuanto al mecanismo por el que ocurre la desmineralización o pérdida del calcio de los huesos, está en que la sangre, pues al consumir usted muchas proteínas como contiene la leche de vaca, porque recordemos que la leche de vaca tiene el doble de proteínas que la leche humana, entonces el ser humano al ingerir esta leche en mucha cantidad podría estar llenando su sangre de muchas proteínas. Esto podría acidificar la sangre, y también pues el organismo se ve en la necesidad de compensar un poco el pH, liberando un poco de calcio de los huesos, que viene acompañada con una sustancia que es neutralizadora. Entonces es de esa manera como si consumimos mucha leche,
De repente pues tenemos una pérdida también de calcio de los huesos y pues, se pierde por la orina. Aparte, bueno, también si se ingiere grandes cantidades de calcio, también podemos perderlo por las heces. Ese es uno de los puntos más importantes que quería hablar. El estudio pues es del proyecto Cornell-Oxford de China, ¿verdad? Eso se realizó en los años 80 y por este estudio se concluyó que la leche de vaca desmineraliza los huesos de los adultos. Además, bueno, tenemos otros factores por los cuales deberíamos limitar el consumo de lácteos. Por ejemplo, los lácteos traen lactosa. Lactosa es un azúcar que para ser digerido en el intestino requiere de una enzima que se llama lactasa. Muchas personas de la raza negra o personas latinoamericanas, pues no tienen esta lactasa en los intestinos. Entonces la leche viene cargada de lactosa a veces y a la persona se le es imposible, o sea, poderla digerir, y así mismo pasa esta molécula lactosa del intestino delgado al colon, y en el colon pues las bacterias la atrapan y la descomponen, y de esta manera pues las personas pueden sufrir unas colitis, más molestias, dolor abdominal, gases, una serie de problemas. Entonces por eso también es medio incómodo a veces tomar leche. Sin embargo la seguimos tomando porque desconocemos que tal vez tenemos una deficiencia de esa enzima. En niños es muy frecuente, hablamos digamos del problema de la desmineralización de los huesos en adultos, pero en niños pasa un fenómeno muy particular. Cuando los niños están en el crecimiento, hay unos cartílagos de crecimiento en los huesos que tienen que ceder para que el hueso vaya creciendo. Bueno, pues el niño toma mucho calcio, de repente ese calcio se acumula en esas áreas de crecimiento de los huesos y pueden limitar un poco el crecimiento de los huesos. Entonces también por ahí tenemos problemas. A veces la dieta de los niños está muy cargada de leche y de otro tipo de lácteos, y olvidamos ese detalle, que tal vez podríamos estar sin querer queriendo malnutriendo a los niños y limitando su crecimiento. Doctora, ¿y existen otras enfermedades relacionadas con el excesivo consumo de leche de vaca? Sí, señor. Bueno, existen otras enfermedades, por ejemplo la arteriosclerosis, que no es más que la formación de placas de ateroma, o sea, placas de colesterol junto con calcio que se hacen en las arterias. Estas placas endurecen las arterias. Entonces, personas que tal vez consumen mayor cantidad de calcio podrían verse afectadas con esta patología también. Está también la anemia ferropriva, que es la anemia por déficit de hierro. Hay personas que cuando tienen inflamación de colon continua, entonces sufren lo que se llama microhemorragias intestinales. Pueden tener pérdida de sangre por las heces y también de esta manera generar ese problema de la anemia, ¿verdad? Y no lo saben. Entonces, todos por consumir leche de vaca. Digamos que sería ese el origen de ese tipo de anemia en específico. También el asma. El asma particularmente es un tema de mucho interés cuando se habla del consumo de leche de vaca, porque los niños con asma podrían tener más crisis de asma, mayor hiperreactividad bronquial cuando consumen lácteos, debido también a las propiedades alergénicas de la leche. Cuando los niños ingieren la leche, de repente crean reacciones contra la leche y podrían estar teniendo una reacción alérgica y a la vez incrementar sus crisis asmáticas. Por otra parte, el estreñimiento es otro problema que se puede generar del consumo excesivo de leche y sus derivados, porque el calcio que contiene la leche y los derivados de la leche podría precipitar en el tubo digestivo cuando la persona lo ingiere. Al ser tanta cantidad, como no es todo lo que se absorbe, entonces una gran cantidad se pierde por las heces y se llega a defecar, y una pequeña parte es la que se absorbe, pero entonces al precipitarse en las heces podría producir mucho estreñimiento. También en el consumo de leche hay otro problema. Por ejemplo, las personas que tienen alergia a la caseína, que es la proteína de la leche, podrían tener alteraciones en su conducta, alteraciones de comportamiento. Más que todo se ve en niños. Los niños, ¿por qué? Porque ellos no digieren bien las moléculas de caseína. Entonces, al tener problemas de digestión, esas moléculas no se digieren bien y se absorben de cierta manera y no se pueden, digamos, digerir bien. Entonces, los niños podrían también tener problemas de comunicación y problemas de comportamiento derivados a una alergia o una intolerancia a la caseína que contiene la leche. Por otro lado, bueno, ya hablamos de la contaminación de la leche con antibióticos que inyectan al ganado vacuno,
¿verdad? Entonces eso también podría ser un problema que nos genera problemas en los hospitales o en las clínicas, cuando a veces queremos ponerle un tratamiento a un paciente con antibióticos y vemos que tal vez no tiene una adecuada respuesta. Podría ser que la persona tenga ya resistencia a los antibióticos debido a que haya estado en exposición a antibióticos que provienen de hasta de su misma alimentación y lo desconoce totalmente, y nosotros pues también, y eso nos da problemas. Y ya por último, pues las personas que puedan experimentar fatiga crónica, don Brian, pues fatiga crónica es de estar siempre cansado, de estar sin ganas de hacer nada. Hay personas que deberían poner especial cuidado en ese aspecto, porque si están sufriendo fatiga crónica, podría ser que requieran limitar el consumo de leche o en sí eliminarla de la dieta. Cuando estas enfermedades pasan, estas personas experimentan estos problemas, deberían de eliminar completamente los lácteos de la dieta. Y por último, bueno, ya el resto de enfermedades, para no ahondar más en detalles, pues está el aumento del colesterol en la sangre. Pero personas con autismo podrían empeorar su condición por tomar alimentación que contenga lácteos. La obesidad es otro problema, la diverticulosis, la fisura anal, la colitis y algunos cánceres como el cáncer de colon y de mama. Doctora, entonces, ¿qué papel juega la pasteurización en la leche? ¿Eso no ayuda a que el ser humano pueda consumirla? La pasteurización, don Brian, es un tema aparte. La pasteurización es un proceso térmico. Lo que hacen es procesar la leche a cierta temperatura que no llegue tal vez al punto de ebullición, como para no alterar mucho la composición física de la leche, por ejemplo las proteínas o perder, ¿verdad? Entonces se calienta la leche para matar algunas bacterias, ¿verdad? Tampoco no las va a matar todas, no va a eliminar todos los patógenos, solo se busca reducir sensiblemente la población de bacterias o de microorganismos para que la leche se preserve por mayor tiempo, y también pues prevenir epidemias de salmonelosis, de polio, de tuberculosis y otros problemas. Pero en sí la pasteurización no garantiza que la leche de vaca y sus derivados sean adecuadas para el consumo humano. Doctora, entonces si la leche de vaca no es apta para el consumo humano, ¿de dónde podemos obtener los nutrientes y el calcio que necesita nuestro cuerpo? Sí, don Brian, hay fuentes de calcio que son completamente de origen vegetal y que no necesitamos tomar un vaso de leche para obtener el calcio que ocupamos. Entre ellas están las espinacas, los brócolis, la lechuga, semillas como la almendra, como la ajonjolí, garbanzos, frijoles blancos y frijoles de soja. Me gustaría concluir que la leche de vaca o sus derivados no son aptas para el consumo humano, que de ninguna manera el proceso de pasteurización va a garantizar que la leche de vaca sea apropiada para nuestro consumo. En el caso de niños menores de 6 meses, es necesario que reciban la lactancia materna exclusiva. Si por alguna razón la madre no puede dar de mamar a su bebé, entonces debe de tener alguna prescripción médica para proporcionarle lactancia artificial por medio de fórmulas infantiles. Y por último, que los adultos podríamos sufrir desmineralización ósea y tener más propensión a sufrir osteoporosis o fracturas de cadera por el consumo excesivo de leche de vaca y sus derivados. Muy interesante, doctora, el tema de hoy, el consumo de la leche de vaca y sus consecuencias en la salud. Los esperamos para un siguiente programa en Consultorio Radial con la doctora Jimena Campos. Doctora, ¿dónde la pueden localizar para consultas? Sí, don Brian, mi correo electrónico es dra.campos7873@yahoo.es. Muchísimas gracias, doctora. Nos escuchamos en otra ocasión acá en Consultorio Radial.